Bienvenido, querido hermano y hermana, a un estudio más de esta serie de 40 madrugadas de oración titulada Identidad Adventista. Hoy daremos algunas respuestas a objeciones a favor del sábado. Comencemos. El libro de Hebreos capítulo 4 versículo 9 dice: Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Hay algunas personas que dicen que el sábado es solo para los judíos. Sin embargo, el sábado tuvo su inicio mucho antes de la existencia del pueblo de Israel. El sábado se originó en la creación, como lo dice Génesis capítulo 2 versículos 1 y 3. En ese momento no existían judíos, tan solo Adán y Eva. Y desde ese punto de vista no hay base para insistir en que el sábado fue dado solo para los judíos. Jesús mismo afirmó que el sábado fue hecho por causa del hombre, como lo dice Mateo 2:27. Y la palabra para traducir hombre en el idioma original es anthropos, que designa a la humanidad en general y no a una raza en especial. Hay muchos que dicen que Jesús transgredió el sábado. Para algunos, las obras de sanidad que Cristo realizó en sábado son evidencia de que Él no lo guardó. Sin embargo, esto es un error, porque quienes lo acusaron de no guardar el sábado fueron los fariseos, debido a que Jesús no se sujetaba a sus tradiciones religiosas, porque los fariseos habían hecho del sábado una carga, estableciendo así más de 600 leyes que según ellos era para guardar el sábado, lo que había llegado a ser una carga. Por ejemplo, algunas de sus costumbres prohibían escupir en sábado, porque según ellos, si la saliva caía en una semilla, ésta podía germinar, y de esa manera se interpretaba como trabajo. Aunque parece exagerado, pero eran las tradiciones que ellos tenían. También en sábado era prohibido mirarse en un espejo, era prohibido desatar un nudo y tantas prohibiciones sin sentidos. Fue a estos reglamentos absurdos a los que nuestro Señor Jesucristo se opuso, porque Dios nunca había establecido ni ordenado tales costumbres o tales prácticas. De esa manera los fariseos hicieron que el sábado fuera un peso. A lo que Cristo se opuso fue justamente a eso y no a la verdadera observancia. Porque Mateo capítulo 7 versículo 1 al 13, como también Mateo 23 1 al 27 y Mateo 12 10 al 12 nos dan evidencia de que Jesús guardó el sábado de la manera correcta, de que Jesús muchas veces reprendió a los fariseos, a los líderes de aquellos tiempos por la mala interpretación que le habían dado al sábado. A lo que nuestro Señor Jesucristo vino es a enseñarnos y a darnos el verdadero sentido del sábado. También hay muchos que dicen que después de la cruz ya no hay necesidad de guardar el sábado. En Colosenses 2, 16 y 17 leemos: Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Será que significa este texto que el sábado quedó abolido para los cristianos? Hay muchos que lo han interpretado de esa manera, pero debemos entender de que hay sábados ceremoniales que no tienen nada que ver con el sábado del cuarto mandamiento de la ley de Dios, el sábado de la creación. Hay sábados que fueron establecidos solamente como una sombra, y el mismo texto nos lo dice, y esa es la clave para interpretar correctamente el texto de Colosenses 2, 16 al 17. La clave está en el versículo 17, que dice que lo mencionado en el versículo 16 es sombra de Cristo. El sábado semanal nunca fue un símbolo de Cristo, pues fue instituido en el principio antes de que existiera el pecado. Todo lo que era sombra de Jesús eran todas las leyes ceremoniales que existían en el antiguo Israel, lo cual sí quedó abolido porque todo apuntaba a Jesús y su cumplimiento fue cuando nuestro Señor Jesucristo vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, el sábado se instituyó cuando no había necesidad de cruz, cuando aún no había pecado en el mundo. Por lo tanto, los sábados mencionados aquí son los únicos que sí eran sombra de Cristo, los sábados ceremoniales.
Estos sábados se mencionan en el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 4 al 44. Por ser fiestas y sábados que prefiguraban a Cristo, desde su muerte no son más obligatorias para los cristianos, no así el sábado de la creación, que es parte del decálogo. Hay muchas personas también que dicen que el fin de la ley es Cristo, tomando como base el texto de Romanos 10:4. El texto dice: el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Con este texto muchos afirman que con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, la ley llegó a su fin, incluyendo el cuarto mandamiento que habla acerca del sábado. Sin embargo, en el idioma original, la palabra que se traduce para traducir fin es telos, que significa objetivo, meta o propósito. Una traducción correcta de este texto sería entonces que el propósito, el objetivo de la ley es llevarnos a Cristo. Porque si bien la ley no nos salva, nos muestra lo que necesitamos para ser salvos. Si bien la ley no nos salva, nos muestra nuestros errores y nuestros pecados y nos conduce al único que sí nos puede salvar, que es nuestro Señor Jesucristo. En tiempos de nuestro Señor Jesucristo, muchos intentaban justificarse ante Dios por sus obras, ignoraban la justicia que viene de Dios y procuraban establecer la justicia propia. Es por eso que Cristo vino a poner fin a eso y a restablecer que la justicia es por fe a todo aquel que cree. La salvación es por gracia, pero la ley nos muestra el camino para alcanzar esa salvación. Ese ha sido siempre el propósito o el objetivo de la ley. La ley de Dios viene a ser escrita entonces en nuestra mente y en nuestro corazón, como dice Hebreos 10, 15 al 17. Gracias por acompañarme en el estudio de esta mañana. Medita en esto y que Dios te bendiga.